amiga, algunos de nuestra niñez, otros de nuestro colegio, otros vivencias, pero tenemos esa amistad y de pronto hasta hay chat de ex compañeros, dice, de tal generación, y nos volvemos a concentrar en algún lugar y platicamos y todavía el regocijo es grandísimo. ¿Usted le ha pasado a usted eso? Yo recuerdo que cuando yo vine al Señor, yo tuve dos personas que eran muy allegadas a mí. Uno se llamaba Carlos Euseda, otro se llamaba, hermanos, Mario Villalobos. Eran dos personajes que andábamos juntos. ¿Saben hasta qué hora nos quedábamos? No importa el día, hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y no era porque estábamos orando, platicando. Se iba el tiempo. Quiero hablarles de oraciones fervientes hoy. Hoy quiero hablarles de oraciones fervientes. Les pregunto, ¿cómo usted ora? ¿De qué manera usted ora? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo se presenta delante de Dios? ¿O está hablando las mismas palabras? Todos los días es una palabrería. Cuando usted ora, Jesús dijo, oren, dice así, Padre nuestro. La palabra Padre nuestro es que es tu Padre. Papá puede decir, papá, aquí estoy. Aquí está tu hija. Aquí está tu sierva, acongojada por este problema, pero yo aquí estoy delante de ti. Habla como que estuvieras hablando de tú a tú. Porque en el secreto Jesús prometió que todo lo que usted dijera en secreto iba a ser recompensado. ¿Dónde? En público. Iglesia, conéctate con esto, por favor. Voy a predicar 40 minutos, si me dan este tiempo. Entonces, tú tienes que hablar, orar, no con palabrerías. Tienes que aprender a orar, a postrarte. No es en la cama. Muchos de nosotros, ay, Señor, me veo cansado. Nos acostamos y desde la cama le decimos al Señor, mira que ay, me duele hasta la rabadilla, y que me duele aquí, que me duele allá, y me duele la cabeza. Perdóneme, Señor. Y ese perdón viene desde años, ¿verdad? Tienes que aprender a orar, a postrarte delante de Dios. Ten un lugar. El secreto tuyo tiene que ser un altar y decirle, Padre, aquí estoy. Aquí estás, al que ha llamado. Aquí está aquel que tú un día viste en situaciones difíciles y tú le has proveído, y tú lo has bendecido, y tú lo has cuidado, y tú lo has guardado. Con Dios y dile, Señor, gracias porque te acordaste de mí, aun cuando nadie se acordaba de mí. Tú sí pusiste los ojos en mí. Tú sí me escuchaste. Tú viste mis lágrimas cuando lloraba, cuando estaba en una situación compleja. Fuiste tú el que estuviste conmigo. Las oraciones no pueden ser, hermano, oraciones de palabrería. Tienen que ser oraciones como oraciones fervientes. La Biblia habla así. La Biblia habla de algo que es bien interesante. Habla de Jabes. ¿Se acuerdan de Jabes? Jabes dice
Señor, ensancha mi territorio y bendíceme, pero líbrame de la tentación. Fueron 4 o 5 palabras, pero aquí salieron, desde aquí. Y la oración fue contestada en el instante. La Biblia dice, usted puede buscar a Jabes y se va a dar cuenta que es la oración inmediata. Tú tienes que aprender a pedir, tienes que aprender a decirle al Señor cosas lindas. ¿Saben qué? A veces nosotros solo para pedir, pero no le decimos, Señor, gracias porque tuviste un detallazo el día de hoy. Gracias, Señor. ¿Ah? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted tuvo el deseo de algo y solo lo pensó, y ese día Dios se lo cumplió. Y dice, wow, yo andaba en eso pensando. Ese detalle lo tuvo Dios. ¿Usted está comprendiendo? Ese detallito, porque Él conoce los deseos de tu corazón. Hay cosas que pasan lindas, lindas, oye bien, y a ti se te olvidan. Y cuando vas al altar, ni gracias das. Ni gracias. No nos atrevemos. Dios ha cuidado a nuestros hijos y todos los días, Señor, gracias porque has cuidado a mis hijos. Has cuidado, Padre, la economía de mi casa. Has cuidado mi trabajo. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido proveedor de mi casa. No ha faltado nada. Lo que usted ha querido comer, en su casa hay abundancia. Y usted dice, yo no padezco de nada, pero el que habita al abrigo del Altísimo, amén, el que habita bajo la cobertura de Dios, Dios está proveyendo. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shama. Y hermano, Dios se manifiesta con usted. Ahora pregunto, ¿por qué usted no ora? ¿Por qué muchas veces deja de tener ese contacto con Dios? Y hasta que nos pegan una sacudida con alguna situación que tenemos, empezamos a buscar a Dios. Y empezamos a buscar a todo el mundo. Hermana Filomena, ore por mí. Hermana Ruperta, ore por mí. A todo el mundo le andas diciendo que ore por ti. Y el que menos ora por ti eres tú mismo. Para ver gloria, somos primero nosotros los que tenemos que empezar a traer una reforma en nuestra conducta y relación con Dios. ¿Usted está comprendiendo? Si usted no trae una reforma en su conducta y relación con Dios, usted todo el tiempo es un mendigo espiritual. Y va a andar viendo que otros son bendecidos. Y va a andar viendo que otros están cambiando carro. El otro Dios le está dando negocio. Y usted todavía sigue viendo y dice, ¿y yo qué tanto tiempo tengo de estar en la iglesia? No, es que no es la iglesia, es tu relación. Es Santiago capítulo 5 verso 13. Empezamos. Santiago capítulo 5 verso 13. ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno afligido? ¿Qué es lo que te puede afligir a ti? Una enfermedad de un niño, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten afligidos cuando ven sus hijos enfermos? Levanten la mano delante de Dios.
nos afligimos. Fíjese que es más posible que tú no te aflijas por un diagnóstico contra ti. Dios me va a sanar, pero cuando te dicen de tus hijos no hayas dónde poner y no hayas qué hacer. ¿Por qué? Porque en la aflicción, hermano, lo que tenemos que buscar es orar. Mucha de la gente cuando está afligido se desconecta con Dios y a la iglesia no viene. Dice, no, pero es que está pasando una situación difícil. Es cuando más tienes que buscar de Dios. Es cuando más tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí está tu hijo. Pero nosotros tenemos el problema que cuando nosotros estamos en una aflicción, tenemos un problema, lo que más hacemos es alargar la distancia con Dios, no acortarla, sino que nos vamos a otra gente. Dejamos de buscar a Dios porque simple y sencillamente nunca has tenido una relación con Dios. A ti te van a decir, yo quiero ver su gloria. Quiero ver su gloria. Amén. Quiero ver su gloria. ¿A cuánto les gusta ver la gloria de Dios? ¿Cuántos la han visto ya? Levanten la mano los que la han visto. La oración es un arma muy poderosa y ayuda para todas las circunstancias de la vida, las buenas y las malas. Orar es ir más allá de nuestros propios medios humanos para volcar nuestra alma en Dios y esperar que Él haga aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Lo más grande de la oración es que Dios la contesta. ¿Qué sería la oración más que un ejercicio de espiritualidad si no fuera porque Dios la contesta? Dios contesta tus oraciones. Dios contesta tus oraciones. Muchas de las cosas que nos pasan es porque tú has estado orando. Yo no sé, hermano, pero yo les digo a ustedes algo. A medida que usted vaya tocando más la puerta y tocando insistentemente la puerta, se te va a abrir. Ojo, la Biblia dice toca y se te abrirá. ¿Estamos? Pero tu oración no puede decaer. Tu oración tiene que ser ferviente. Ana se movió en un nivel de oración diferente. El movimiento que Ana le da en el libro de Primera de Samuel, usted va a ver a Ana que no le importa lo que la gente pueda decir. Ella estaba enfocada en lo que ella decía. Dios me va a contestar. Dios me va a contestar. Mientras que Elí decía, está borracha. Mientras todos los que la veían la miraban indiferentemente, igual que su esposo, porque le dijo, no te soy yo más que 10 hijos. Cuando tú tienes alguna petición, tienes que aprender a doblar tus rodillas. Tienes que aprender a mover a tu favor. ¿Y qué es, pastor? Entra en ayuno, entra en oración, habla con tu Dios. Aquel que abrió el mar rojo, ese te va a abrir, ese te va a hablar, ese va a hacer y te va a cumplir, te va a materializar tu petición. Tu petición. Ana vio a un hombre diferente en Samuel. Ella lo consagró a Dios. La oración puede hacer cambios. Tú puedes decir ahorita, mi hijo es un bolito, mi hijo es aquí, mi hijo es allá.
Tú aprendes a declarar. Profetiza, hijo de hombre. Tienes que aprender a hablar, a mover el cielo, y empieza a declarar en tus hijos algo diferente. Aunque el mundo diga lo contrario, mis hijos son diferentes, mi familia es diferente. Depende de ti los cambios que Dios puede hacer. La oración es arma poderosa que se nos ha sido entregada a nosotros, la iglesia. Tú no puedes vivir en la situación que Ana se sentía. Ana se sentía a un lado. La palabra que le dan a las personas, ¿cómo es? Que no tienen hijos, es que es estéril. La palabra estéril tiene que ver mucho en todo. En todo. Si eres estéril, tienes que aprender a fructificar. ¿Por qué Ana? Escucha, ¿por qué Ana oró tan fervientemente? ¿Por qué creen ustedes? Porque Ana no solo quería fructificar, quería reverdecer. Ella no quería ser seca, quería ser una mujer que iba en posición en posición. Ella con su oración quedó de manera determinante a estas generaciones de lo que ella provocó en fe, provocó en intercesión, provocó en orar, en paternidad. Yo te digo a ti algo, es paternidad. Cuando movemos a Dios en una decisión, es paternidad. Cuando tú mueves a tu padre y te dice: yo necesito esta situación, ayúdeme, y se mueve de forma natural, tú muchas veces has movido a tu padre, ¿sí o no? ¿Cómo Dios no te va a ayudar en una oración que fervientemente tú te presentas delante de Él? ¿Sabes por qué hay sectores que no fructifican? Muchas veces por falta de oración. ¿Sabes por qué no crece tu grupo? Por falta de oración. Pastor, no quiere. Si hay algo que tú tienes que aprender, es ver como águila. Escúchame bien, como águila, tú no ves desde abajo, tú ves desde arriba. Y el águila sabe perfectamente que el principio del cristianismo es la oración ferviente, es presentarte delante de Él, reverdecer en medio de todas las sequedades. Tú eres alguien poderoso, porque Dios ha determinado que en este tiempo tú vas a ser alguien diferente. ¿Usted está comprendiendo? La oración. Orar es estar en comunicación con el Altísimo. ¿Qué es orar? No un día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Dígalo, dígalo, dígalo. Mañana, mediodía y noche. Te digo, y tú con oraciones de 5 minutos que no matas ni zancudos. No lloro, pastor. Si tú no aprendes a tener oraciones fervientes, tú no vas a ver victorias. Tú te vas a presentar a predicar y no se va a sentir nada. ¿Sabes por qué? No vas a tener ni siquiera palabras para poder dar, porque tú no oras. Pero cuando tú oras, el Espíritu Santo permanece en ti, porque hay una relación. No hay una comunicación simple, hay una relación con Él. Hay una cosa que yo quiero que comprenda. Una cosa es que yo te tenga, ¿qué tal? Y otra cosa es que venga, vamos a platicar. Es diferente. A veces tenemos a Dios, ¿qué tal, Señor? Gracias, Padre, por este día.
De lejos miramos a Dios. ¿Hasta cuándo? Pero tienes problemas. Pastor, ore. Pastor, ayune. Pastor, mire. Y lo tienen a uno aquí, ¿ve? Pastor, venga. Pastor. Porque tú no has aprendido a ver a tu padre operar en tu casa, operar en tu familia, operar en tus hijos. ¿Cuánto les gusta esto? La oración es la oración que va a marcar, hermano, va a marcar directamente quién eres en el Señor. La vida en comunidad nos ayuda a todos nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo del ser humano son variables. Un día arriba y al día siguiente abajo. Mira bien, nuestras emociones son engañosas, pero en todas ellas la comunidad cristiana puede ayudarnos. El antiguo refrán dice que una pena compartida es menos pena y una alegría compartida es más alegría. Amén. Santiago lo sabía, por eso eso aconseja cuando alguien está afligido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que está afligido, hermano? Que tiene deudas. Hermano, la gente hoy en este tiempo agarra un lazo y se cuelga porque está afligido. Hace poco yo miré a alguien que tomó la decisión de agarrar en un tanque allá en la Satélite y se ve como que, hermano, como que va a ser algo normal, ¿ve? Y ahí nomás se cuelga porque la esposa lo dejó. Está afligido y el diablo toma posesión ahí. Ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que tener un temple diferente y pedirle a Dios, orar. Cuando tú tengas tempestades, estés afligido, tienes que aprender a luchar. Tienes que aprender a buscar del Señor. Amén. Por eso nosotros no solo tenemos que orar cuando estamos afligidos, cuando estamos en alegría, cuando estamos en tristeza, cuando está afligido, cuando no lo está. Usted tiene que hacerlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted, hermano, se llena de fuerza. Es ahí donde Dios, hermano, la alegría de Dios es que usted verlo postrado, humillado delante de Él, porque Él es Dios. Amén. Y hay victorias, hermano, más grandes que otras en diferentes personas. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que saber que Dios trabaja conforme a la gente que cree en Él. Si usted cree, va a haber cosas extraordinarias. Si usted no cree, no va a haber nada. Santiago dice que tenemos que aprender a orar, y máxime cuando tenemos una relación entre cristianos, entre aquellos hermanos que son hermanos nuestros, y decirle que tiene un problema, que tiene una situación difícil. Yo te digo a ti algo: podemos tener una situación difícil, pero tú tienes que aprender a postrarte. Tú tienes que tener búsqueda. Tú tienes que aprender a buscarle a Él. Quiero verte. Mire, una de las cosas más interesantes es cuando Jacob miraba ángeles que subían y bajaban, pero el ángel ahí empezó a pelear con él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Jacob? ¿Qué le dijo Jacob? No te dejo, no te suelto mientras no me bendiga. Y usted dice: ay, suéltame porque ya es un sueño terrible, hermano. La sabiduría de lo alto se manifiesta a sí misma en todos los estados de ánimo de la vida. Hermanos, muchas veces andamos, no todo el tiempo tenemos el mismo ánimo de todos los días, ¿sí o no? Hay algunos días que te levantas, hermano, que Dios santo, ¿verdad? Hermano, no me quisiera yo ni siquiera ponerme al lado tuyo, ¿verdad? Pero hay otros días que amaneces con un corazón, hermano, alegre, motivado. Amén. Llegas al grupo y
inyectas eso que tienes. Pero cuando llegas de la otra forma, hermanos, ¿cómo se sentirá la gente? Pastor, ¿y cómo cambiamos esto? Con la oración. Todo cambia. Todo cambia a través de la oración. La gente que no ora es gente, hermano, que anda peleando con todo mundo por todo y por nada. Amén. Pero la gente que ha aprendido a tener una búsqueda constante, genuina con el Señor, vive de gloria en gloria, vive de alegría en alegría. Las personas que el enfermo debe llamar son los ancianos de la iglesia. Las personas enfermas tienen que buscar a los ancianos, la gente que le pueda ayudar, siguiendo la práctica de las comunidades judías. Los primeros oficiales de la iglesia primitiva fueron los ancianos. La palabra presbíteros como la palabra anciano en castellano significan tanto una persona de edad avanzada como una función oficial en la iglesia. Santiago pareciera estar indicando la función oficial. Los ancianos son representativos de la iglesia y por eso deben ser llamados a ministrar el enfermo. Amén. El propósito obvio del texto es afirmar que la oración en comunidad de salud a los enfermos sea curándolos y aliviándolos, y trae salvación, perdonando los pecados. Hay poder cuando cuando oramos en comunidad. Cuando oramos, ¿cómo? A la gente a veces, hermano, dice: ya días venimos orando por el fulano de tal o por la fulana de tal. Todo a ti te entristece, todo a ti te molesta, todo. Usted está orando. Usted siga orando. Amén. Usted siga orando. Hay cosas, hermano, que posiblemente en el momento no las va a ver, pero cuando las vea va a decir usted: valió la pena estar orando. Valió la pena. Tú no te puedes cansar de orar. No sé cuánta gente oró para que su servidor estuviera aquí. No sé. Pero hubo gente que oró porque Roney estuviera aquí. Hubo gente que posiblemente haya hasta hecho la obra en el pasado. Y yo vine a tocar ya otro nivel, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprender hoy a hablar, hoy a declarar, hoy a decir: yo me voy a levantar. Hermano, la vida cristiana, quiero que me ponga atención esto. No solo es venir a la iglesia. La vida cristiana no solo es venir a inspirarte y levantar una palabra. La vida cristiana depende de ti, el crecimiento y la madurez por donde tú quieras, a donde quieras llegar. Hay mucha gente en la iglesia que son unos niños espirituales porque no oran ni leen la palabra. Andan porque la alabanza es linda y que andan en emociones. Pero esto no se trata de emoción. ¿Quiere ver lo sobrenatural de Dios? Aprenda a orar. ¿Quiere ver lo sobrenatural de Dios? Aprenda a leer la palabra, a escuchar. La oración eficaz del justo puede mucho porque puede cambiar los corazones, puede convertir las personas, puede hacer cosas que el hombre común no puede. Puede afirmarnos en la fe, puede sostenernos en la prueba y en las aflicciones. Puede darnos esperanza. Mire qué bonito está eso. Según Santiago, la eficacia se debe a la persona que ora. El justo por la intervención del Espíritu Santo en la oración en sí, como Pablo a los Romanos capítulo 8 versos 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con gemidos qué? Hay algo que
que tú tienes que provocar que el Espíritu interceda por ti. Acá hay un elemento. Acá hay un elemento maravilloso. ¿El Espíritu intercederá por ti? Te pregunto, ¿el Espíritu intercederá por ti? Y si intercede, ¿cuándo lo hace? Cuando tú lo provocas. Tú provocas que el Espíritu interceda por ti. Tú lo provocas, no siendo pasivo, no siendo gente del montón, porque muchos de los cristianos nos volvemos, hermanos, monótonos. Una monotonía. Hoy voy a ir a la iglesia. Hoy juego Olimpia. Hoy juegue no, hoy no. Le dice a la esposa, ¿verdad que no querés ir a la iglesia? No le dice, querés ir a la iglesia, sino que, ¿verdad que no querés ir a la iglesia? Porque somos gente apagada. Pero si estamos en problemas, el problema es que vienen y lo sacuden y vienen a buscar. Es necesario que nosotros seamos diferentes. Dile al hermano que tienes al lado, es necesario que seamos diferentes. No todo, de todos modos, dice, para poder comprender su dinámica, la oración debe ser practicada. Solo quien ora entiende la oración. Solo quien ora entiende la oración. El ejemplo de esta oración ferviente que obra eficazmente y que puede mucho es Elías. Él es un gran ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago conocía muy bien la referencia hecha sobre Elías y la compara con las atribuladas o los atribulados en el día de hoy. A Elías le había entrado en su corazón una depresión tan fuerte que deseaba morir, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Había entrado en una depresión. ¿Quién era? El gran Elías, el profeta de fuego. El gran profeta que desafió a 400 profetas de Baales. Él entró en depresión. Él entró. Hermano, posiblemente yo te digo a ti algo. Nadie te está acusando porque hayas bajado la intensidad, pero vuelve a levantarte. Vuelve a ser ese hombre, esa mujer que desea ver Dios en ti. No puedes ser igual. Tienes que cambiar. Tienes que ser diferente. Elías oraba fervientemente 3 años y 6 meses, hermano, sin caer gota de agua. La gente andaba preocupada porque los cultivos estaban secos. No había cultivos, había hambruna. Y cuando Elías se provocaba, le hablaba a los vientos y la lluvia fluía. Yo te digo a ti algo, tú tienes capacidades extraordinarias. Me dijo una persona hoy: pastor, yo recuerdo cuando usted empezó a orar porque no lloviera aquí, porque tenía una campaña. Aquí nos ha marcado todo el tiempo, me dijo una persona hoy. Aquí en Chotepe lo recordamos fuertemente porque, hermano, se venía una turba de agua y empezamos a orar. Y le digo: Señor, abre los cielos, abre. Y ahí donde iba la mano se abrió. Donde iba la mano se abrió. Tú tienes que aprender a tener fe, pero tienes que tener oración, tienes que tener niveles de autoridad diferentes. Todo esto va a marcar, hermano, la oración que tú haces en lo secreto va a recompensar en público. Amén. Ese nivel de intimidad, ese nivel de intimidad que no es necesario que tú le andes diciendo a la gente: viera cuánto oro yo. No, no, no. Dios lo va a traer en público. Y dice: este es mi hombre
este es mi hombre, este lo he levantado para este tiempo, para que muestre mi gloria. ¿Usted está comprendiendo? Pastor, es que yo no puedo, mire que la gente no quiere. Sí va a querer con un hombre de Dios todo el mundo. Tú eres tierra deseable, tienes que aprender. Aunque el diablo pueda decir lo contrario, tú eres una mujer o un hombre que la gente va a querer estar contigo. ¿Cuánto lo creen? Pero es necesario, hermano, es necesario que lo creas. 4 cosas se desprenden de la humanidad de Elías. Santo. Era un hombre, son hermanos, con iguales o diferentes dificultades que los que estaban describiendo a Santiago. Y lo mismo es el día presente. Eran gente normal. Hermano, muchas veces nosotros decimos, pero pastor, era Elías. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué no menospreciamos mucho? Porque nuestra fe es corta, es pequeña. Hermano, a veces yo creo que de donde está la fe, yo creo que solo está untado así, mi hermano. No hay nada, hermano. Solo está untado así, ¿ve? ¿Cómo Dios va a hacer cosas grandes si tú no has permitido de que ese recipiente se llene? Porque tú estás siempre, hermano, con incredulidad. ¿Qué es lo que mata a nosotros la fe? La incredulidad. A veces es más grande la incredulidad que nuestra fe. Fíjate que vengo porque necesito que vaya a orar por fulano de tal. ¿Y qué tiene? Le dicen la enfermedad, se va a morir, hermana. ¿Qué tiene, hermana? Tiene cáncer, se va a morir la hermana. Tú tienes que aprender a moverte en otro nivel de oración. Ponga atención, ya estoy culminando. Tienes que aprender a moverte en otro nivel de oración. Las oraciones raquíticas, esas oraciones de, hermano, de palabrerías, ya eso se acabó, hermano. Empieza a hablar con tu Padre cara a cara. Una vez el Señor me dice, levántate y ve donde Zenobia, hermana, hermano, que teníamos nosotros ahí en la iglesia. Yo no sé si la gente conoce a Zenobia aquí, pero Zenobia era una mujer, era una líder de Colonia Pineda. Yo recuerdo muy bien, hermano, y yo dije, esas cosas yo me las ando imaginando. ¿Saben por qué? Porque yo tenía 17 años, hermano. Tenía 1 año y medio de haberme convertido. Y yo decía, no, esto no puede ser. Me volví a dormir, hermano. Otro día, hermano, a la misma hora, levántate y ve donde Zenobia. Dile a Zenobia que ponga una silla de frente, que ahí voy a estar. Dile. Hermano, la segunda vez fui al baño y volví, hermano. Me he pegado un golpe, nada, hermano. Sí, le digo yo, cuando estaba en el suelo, hoy voy a ir. Nomás me levanto y vea el sol, me voy a ir. Tempranito llegué donde la hermana Zenobia vivía, no sé si todavía vive ahí, pero vivía en Pineda 2. Llegué a la casa, hermana Zenobia, y yo no hallaba, porque me daba miedo decir así el Señor, sino que le digo yo, fíjese que de parte de Dios le quiero decir algo. Sí, hermano Roné, fíjese, le digo yo que siento decirle de que el Señor quiere que usted se levante en la madrugada a las 4 de la mañana y ponga una silla y se postre delante de esa silla. Él dice que ahí va a estar porque quiere hablar con usted. No sé si lo hizo porque al mes murió su hijo. No sé si lo hizo. No sé si lo hizo. Y se los estoy diciendo que esto es real. Es real. Cuando Dios te levanta de madrugada y te dice, mira, haz esto, hazlo.
Yo me levanté una mañana y me dice: necesito que vayas a la iglesia, al Progreso, llene de sal toda la iglesia, llénamela de sal. Señor, de sal. ¿Por qué no le echamos aceitillo ahí? Estoy diciendo, Roney, sal. Fui a comprar sal, hermano. Le impuse, hermano, Señor, esta sal es para ir allá. Así que usted ya sabe, usted me ordena y yo voy. Y vine a echar sal. Otro día provocó Dios grandes cosas. El siguiente semana provocó grandes cosas. De eso estamos hablando, de terreno, estamos hablando de viaje, estamos hablando. Yo te digo, cuando Dios quiere hacer algo, primero tiene que pedirte algo a ti. Tiene que decir, y si tú eres obediente, tú provocas algo en la atmósfera, tú haces grandes cosas. Pero ¿qué? La oración tuya hace mover cosas extraordinarias. Abraham le dice: Dios, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham, movido en misericordia, le dice: Señor, si hubiesen 100, ¿tú destruirías a Sodoma y a Gomorra? No, por amor a esos 100 yo la dejaría. Si hubiesen 50, por amor a 50 yo no la destruiría. Hermano, y empezó a interceder. ¿Sabes qué es lo que nos hace falta a nosotros? Empezar a interceder. Tú no te puedes quedar ahí con oraciones ahí medias raras, hermano. Tú tienes que aprender a orar, hermano, a dejar. ¿Sabes por qué una iglesia está levantada en oración? No fácilmente el enemigo viene con sus mentiras, con su Belial. Pero con una iglesia débil en la oración, ahí andan peleados los hermanos. Hermana, mire, platique con la hermana ahí. No. Todas estas cosas se dan, ¿sabes por qué? Por la falta de oración. Amén. La falta de oración. Permitimos que el enemigo nos lleve a niveles de, hermano, de calamidad, disensión, problemas, angustia. ¿Usted cree que Dios nos hizo a nosotros para estar todo el tiempo en problemado? Vamos a tener problemas, pero con el enemigo. Pero usted tiene que aprender a vivir en paz. La Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Usted sabe que su lucha no es contra carne ni sangre, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Pero no es contra tu hermano, no es contra tu primo, no es contra nadie. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sino por qué? Hay cosas. Escúchame. Tú que dices: pastor, yo soy profeta. Mucha gente me dice eso. Si tú eres una mujer de autoridad, un hombre de autoridad, que en tu casa tú ejerzas un nivel de autoridad diferente. Pero también, si tú vas a tener un nivel de autoridad diferente, lo primero que tienes que hacer es tener otro nivel de oración. Para tener un diferente nivel de autoridad, tienes que aprender a tener otro nivel de oración. ¿Usted está comprendiendo? ¿Quién era Elías? Alguien que oraba fervientemente. No va a llover, dijo, sino por mi palabra. No dijo ni por Dios, por mi palabra. Dios te ha dado autoridad a ti. Lo que pasa es que tú eres de los que viene y Dios te dio las armas. ¿Y dónde las tienes? Debajo de la cama. Tú otras cosas por ahí alzadas, hermano. Tú no las usas porque no eres dirigido por Dios, porque no oras. Cuando tú ores, vas a saber agarrar las armas y vas a poder pelear.
Porque tú tienes autoridad. ¿Cuántos quieren autoridad aquí? Levante la mano los que dicen: pastor, yo quiero un nivel de autoridad diferente. Levante la mano. Te quiero al final de aquí, de este culto. Bien importante. Es una maravilla. Tienes que aprender a reprender la enfermedad del cuerpo de tu familia, del cuerpo de tus hijos. Tienes que aprender, liberarlos de todo aquello. Pero eso es conforme al nivel de oración que tú tienes. Amén. ¿Cuántos oran aquí? Levanten la mano los que oran. Levanten la mano los que oran. No les pregunto cuánto porque ¿verdad? Quiero que se ponga de pie esta noche. Ponte de pie esta noche. La oración es algo que va a marcar no solo a ti. La oración